gracias por tu siervo, por esta palabra que nos va a traer Jorge, Señor, por todo este material que vamos a recibir en estos días. Muchas gracias, los bendecimos de la cabeza a los pies. Rogamos, la unción de tu Espíritu esté en su boca, Señor, para que todo lo que recibamos sea lo que está en tu corazón. Lo bendecimos a él y a su esposa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. No, está bien. Muy buenos días, queridas hermanas. Hace falta decir hermanos también. Tenemos 2 o 3 varones, un poquito más. Qué hermosa mañana. La presencia de Dios ha sido fuerte esta mañana. Amén. Hermoso tiempo de adoración y de ministración de la palabra del Señor. Bueno, el libro que acaba de salir, y ustedes son los primeros, porque salió hace 2 días de la imprenta, así que es este. Se titula El legado de Jesús. Y debajo tiene un subtítulo que dice: La última conversación de Jesús con sus discípulos antes de su muerte. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y Juan, de los 21 capítulos, dedica los 12 primeros capítulos para contarnos la vida, el ministerio de Jesús durante 3 años y medio. 12 capítulos para contar lo que sucedió durante 3 años y medio. Pero dedica 5 capítulos, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, para contarnos lo que sucedió en un día. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ir al Getsemaní y luego a la cruz, reunió a sus discípulos en el aposento alto y les habló y tuvo esa última conversación. Y puse este título, El legado, porque me vino así a la mente, al corazón, como un padre anciano que antes de morir reúne a toda la familia y les dice lo más profundo, los deseos más profundos que tiene para sus hijos. Es como que le entrega un legado. Me pareció así también que Jesús reúne en la intimidad de un aposento y les comparte los anhelos eternos que el Padre y Jesús, el Hijo, tienen para con nosotros. A Juan le pareció tan importante que dedicó 5 capítulos para narrar lo que pasó esa tarde noche. Así que bueno, el libro, voy a hacer el chivo, sale 8.500 pesos en la editorial Logos, pero como yo soy el autor me dan un descuento, yo les paso el descuento a ustedes
yo lo tengo que pagar también, porque sale caro hacer un libro. Así que hoy, por única vez, hoy y mañana en el retiro, van a poder comprarlo a 6.000 pesos. Así que los que puedan... Y el que no pueda pagar los 6.000 pesos y quiere el libro, me viene a ver a mí, yo se lo puedo regalar. Así le aliviamos a Luis. Tenemos el mismo papá, ¿eh? Muy bien. Este es tuyo, Luis. Cuando Gustavo me pidió si yo podía venir esta fecha para este retiro, yo le dije, pero si es un retiro de mujeres, ¿por qué no invitas a alguna mujer a predicar? No, pero las hermanas quieren escucharte. Bueno, está bien. Y también le pregunté, ¿tenés algún tema que querés proponerme para el retiro de mujeres? Y me dijo, como dicen siempre los pastores, lo que el Señor te guíe. Tenés libertad. El tema que el Señor ponga en tu corazón. Pero ya que me preguntás, Gustavo nunca se queda, ¿eh? El tema que Dios puso en mi corazón, me dice Gustavo, para todo este año, es volver al Evangelio. Y si el Señor te lo confirma y querés compartir sobre ese tema o algo que parecido, vendría muy bien. De paso, menciono que tengo un libro pequeño publicado por Logos en el año 1995 y se titula Volver al Evangelio. Creo que está agotado. Es un libro pequeño. Pero de todos modos, en este mover del Espíritu que comenzó hace más de 50 años en Argentina, de la cual nosotros hemos sido parte, los bendecidos, los beneficiados de esta obra del Espíritu, lo que el Señor hizo al derramar su Espíritu es que volvamos al Evangelio, volvamos a la palabra, porque el Espíritu nos mostró que habían cosas que la iglesia a través de los siglos fue perdiendo en el camino, olvidando, ignorando y aún enseñando cosas que no corresponden a la palabra. Durante muchos años, y hasta que el Señor nos visitó con el Espíritu, los evangélicos, yo nací en un hogar evangélico, mis padres ya eran creyentes evangélicos, yo fui pastor evangélico. Los evangélicos predicábamos un evangelio incompleto, un evangelio sin reino y una salvación sin el señorío de Cristo. No teníamos idea de qué era el reino de Dios. Yo estudié 4 años en un seminario bíblico y durante los 4 años vimos, no sé, más de 30, 40 materias
ninguna materia sobre el reino de Dios, ni el evangelio del reino de Dios. Recuerdo que en una materia que se llamaba teología sistemática, en el capítulo 7, el capítulo de escatología significa los hechos finales, había una pequeña parte que decía que el reino de Dios se va a Noten que en toda Galilea Jesús enseñaba y predicaba el evangelio ¿de qué? Del reino. Ahora vamos a otro texto, Mateo 9:35. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Noten que ahora no es solo toda Galilea. Galilea era una provincia del norte. Habían 3 grandes provincias en Israel: al norte Galilea, en el centro Samaria y al sur Judea. Así que primero en toda Galilea predicó siempre el evangelio del reino. Pero ahora dice el capítulo 9, versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas en todo el país y siempre predicaba lo mismo: el evangelio del reino de Dios. En todas partes su predicación fue siempre el evangelio del reino, la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado a los hombres. El reino de los cielos era el tema de Jesús, tanto en sus predicaciones como en sus enseñanzas. Ahora vamos al tercer evangelio, que es el de Lucas, Lucas 8, que dice lo mismo, del 1 al 5. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que les servían de sus bienes. Estas eran mujeres ricas, así que tenían bienes, mujeres distinguidas, pertenecían a ciertos niveles importantes, pero seguían a Jesús, y Jesús en todas las ciudades y aldeas predicaba lo mismo. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar. Jesús predicaba y enseñaba. Predicar es anuncio, es proclamación de una verdad. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Pero también él enseñaba. Y Jesús tenía 2 maneras de enseñar. Una, la forma literal, directa, como en Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. ¿Qué es enseñar en forma directa? Cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Eso es enseñar en forma directa. Ahí no hay parábola, no hay comparación. El que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Más directo, imposible. No devuelvas mal por mal, sino que vence con el bien el mal. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale la otra. El que te maldice, vos bendecilo. Amén. Eso es enseñar en forma directa, literal. Pero le enseñaba también por parábolas.
Aquí leímos que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar. Mateo, el primer evangelio, reúne en el capítulo 13, si tiene la Biblia, abra en Mateo capítulo 13, siete parábolas del reino. Mateo capítulo 13. Y mantenga ahí su Biblia abierta. Siete parábolas del reino. Luego, Mateo, entre los capítulos 18 hasta el 25, va intercalando otras siete parábolas. A Mateo le gustaba el número 7 y el número 14. Era una forma de organizar su material, su libro, su evangelio que escribió. Así que en todo Mateo hay 14 parábolas y 7 las juntó en el capítulo 13. Lo interesante es que el tema de las 14 parábolas es siempre el mismo. El reino de los cielos, como vamos a estudiar en estos días. Por eso yo les invito a volver al Evangelio. En Mateo capítulo 13, durante hoy y mañana, vamos a estudiar las 7 parábolas de Mateo capítulo 13. Amén. Así que a trabajar, vamos a estudiar. Jesús es nuestro maestro. Ahora, antes de entrar, quiero hacer una aclaración que ustedes van a notar. La expresión el reino de Dios o el reino de los cielos significan exactamente lo mismo. Si leemos el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, estos 3 autores prefieren usar la expresión el reino de Dios. Recién leímos Lucas 8:1 y Jesús anunciaba, predicaba el evangelio del reino de Dios. Lo mismo hace Marcos, lo mismo hace Juan. Pero si vamos a Mateo, vamos a encontrar que en vez de decir el evangelio del reino de Dios, dice el evangelio del reino de los cielos. Y algunos confunden por esta expresión el evangelio del reino de los cielos. No es el cielo, es el reino de los cielos. Hay una diferencia. El cielo es un lugar. El reino de los cielos no es un lugar. ¿Por qué Mateo prefiere usar la palabra cielos, reino de los cielos? Hay una explicación. Mateo escribe su evangelio especialmente para los judíos. Por eso tiene tantas citas del Antiguo Testamento en su evangelio, más que los otros. Y entonces los judíos
como conocían bien los 10 mandamientos, el tercer mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre de Jehová. Entonces ellos, por temor a no cometer un pecado al mencionar tantas veces el nombre del Señor, el nombre de Dios, el nombre de Jehová, preferían no mencionarlo. Ese prejuicio tenían, esa idea tenían, incluso algunos en el Antiguo Testamento, cuando decía la palabra Jehová, que era el nombre más sagrado que tenían de Dios, preferían decir Adonai, que quiere decir Señor. Y todavía algunos, cuando llegaba la palabra Dios, guardaban silencio por respeto. Entonces Mateo, en vez de decir, como tantas veces aparece la palabra el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Dios, entonces para que no choque a los judíos, él prefirió decir el reino de los cielos. Delicada observación, cuidado de Mateo para con los hebreos. Muy bien. Entonces entremos en tema. Las 7 parábolas del reino de Dios según Mateo, capítulo 13. Quiero invitarles esta mañana y estos días a hacer un viaje imaginario a la playa del mar de Galilea. Amén. Vamos para allá. Porque dice aquí, tenemos que meternos en la escena para que podamos entender bien qué es lo que está pasando y podamos captar por la acción del Espíritu Santo la verdad que aquí se señala. Leo los 2 primeros versículos. Y aquel día Jesús salió de la casa, estaba en Capernaum, y se sentó junto al mar. Fue caminando por las calles hasta que llegó a la playa. Y se sentó junto al mar. No sé para qué, para descansar, para contemplar el mar. A mí me encanta sentarme a la orilla del mar y mirar el mar, sin pensar en nada. O sentarme a la orilla de un río y verlo correr y correr. O me puedo sentar en el campo mirando los árboles y puedo pasar 1 hora, 2 horas. Ojalá tuviera más tiempo, pero me encanta. Bueno, Jesús fue allá y nosotros vamos con él y nos sentamos ahí. Y versículo 2 dice, y se le juntó mucha gente. Y la gente se corrió la voz que Jesús estaba en la playa y salían de todos lados y venían y venían y venían y se juntó mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? No sé, pero no habrán sido 100, 200, no. Debe ser 1000, 2000, 3000, no sé cuánta gente, pero se juntó mucha gente. ¿Y Jesús qué hizo? Dice, esta gente vienen para escuchar, Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Jesús se sienta en la barca, no sé de quién era la barca, pero le pidió si podía alejarla un poco de la orilla porque la gente se agolpó en la playa. Así que Jesús estaba
no sé, 10 metros, 20, 30 metros, en ese bote y la gente en la orilla. Esta es una técnica para hablar a mucha gente en esa época. No tenían un micrófono parlante. Hoy podemos llenar el estadio de River o de Boca o de cualquier campo y poner parlantes poderosos y podemos hablarle hoy a 5.000, 10.000, 100.000, 1 millón, 2 millones. Hoy hay recursos. Pero ¿cómo hacían en ese entonces para hablarle, digamos, a 4 o 5.000 personas? Había una forma. Yo le voy a explicar cuál es. Un día que no hay viento y no hay olas y el agua está como un espejo, el mejor deslizador de la voz es el agua. Si el agua está tranquila y Jesús está a 20 metros, 30 metros de distancia, Él puede hablar y toda la gente que está en la playa le escucha perfectamente. Además, en ese entonces había mucho menos ruido ambiente. Hoy tenemos mucho ruido en las ciudades. Acá está lindo, ¿no? Tranquilo. Pero tenemos un ventilador ahí, un auto que pasa, un camión, tenemos una fábrica cerca, motores, ruido de aquí, de allá, el tránsito. Hoy hay mucho ruido ambiente. Los que vivimos en una ciudad, a veces cuando nos vamos al medio del campo donde no hay nada, casi no podemos dormir del silencio que hay. Porque estamos acostumbrados. Y una tercera razón, en esa época, la gente tenía mejor oído que la gente de hoy. Porque tanto volumen que tenemos hoy nos ha arruinado el oído. En cambio, en ese momento no habían motores, no habían ruido ambiente como hay hoy, y el oído era mucho más sensible. Muy bien. Así que la gente allí, me imagino que no había viento, no había olitas, y Jesús dice aquí, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y ahí leemos la primera parábola de las 7. Quizás es la parábola más conocida por todos nosotros. Dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100,
cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, la gente en la playa escuchó este cuentito los discípulos que estaban también en la playa no entendieron nada. ¿Por qué noten ustedes que en la primera parábola Jesús no habla de Dios, no habla del reino, no habla del arrepentimiento, no habla del amor, del perdón? Cuenta una historia, un cuento, una parábola. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Así que los discípulos se metieron al agua, se acercaron al bote donde estaba Jesús. Quizás el agua les llegaba hasta la cintura, me imagino. Señor, ¿qué te pasa? La gente no entendió nada. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le contás un cuentito de un sembrador que salió a sembrar? Y Jesús le dice, él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados ustedes, bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque este pueblo ya me escuchó. Y no entendió nada. ¿Por qué no me entendió? ¿Por qué no me creyó? Porque su corazón está engrosado, está duro el corazón. Es muy interesante el Evangelio de Mateo, porque hasta el capítulo 10
Jesús se dedicó y envió a sus discípulos únicamente a la casa de Israel. No vayan por el camino de los gentiles, no saluden a nadie, vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en Capernaum y en cada ciudad, en Betsaida? Y el pueblo judío no creyó, endureció su corazón. ¿Cuántos milagros vieron? ¿Cuántas enseñanzas directas Jesús les dio? Y no creyeron. Entonces en el Evangelio de Mateo capítulo 11, Él cierra el capítulo de Israel con varias lamentaciones. Dice capítulo 11, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ciudades de Israel. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades gentiles, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿dónde estaba ahora? Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Jesús, con estas lamentaciones sobre el pueblo de Israel, cierra el capítulo Israel. Y termina el capítulo 11 diciendo aquellas palabras maravillosas: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. En Israel habían muchos escribas, muchos sabios, muchos entendidos, muchos fariseos, muchos saduceos, hombres que eruditos en las escrituras. Pero dice Jesús: Padre, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y termina Jesús con estas palabras: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, yugo que Israel no quiso llevar, continuó siendo rebelde. Por eso Jesús cerró el capítulo de Israel y abrió ahora a todos: vengan a mí todos. Y cuando en el capítulo 13 va a la playa de Capernaum y ve que vienen un montón, miles de personas, les cuenta un cuentito del sembrador. ¿Qué entendió la gente? ¿Qué entendió? Nada. Ya tuvieron la oportunidad. Ahora les hablo por parábolas para que no entiendan nada. Pero ustedes sí, son bienaventurados, porque el corazón de ustedes fue blando, porque el corazón de ustedes se abrió, porque ustedes se hicieron niños y el Padre les reveló los misterios del reino de los cielos. Amén.
Ahora estando Jesús en la barca, la gente en la orilla y los discípulos, 12 discípulos rodeando la barca, ahí cerquita, Jesús con voz más baja para que le escuchen solo sus discípulos, a ellos les explica la parábola del sembrador. Miren lo que les dice. A ellos, solo a ellos. Ustedes, dice, oigan la parábola del sembrador. Ustedes, no a la multitud, a ellos solamente. Versículo 18. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. ¿Qué es una parábola? Es una comparación. A través de un ejemplo, Jesús les está explicando ahora a sus discípulos en qué consiste este cuentito que les contó del sembrador. Importante es saber quién es el sembrador. Para interpretar una parábola necesitamos saber el correcto significado de las personas, de las figuras y de las acciones mencionadas. De cada cosa tiene su explicación. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué representan las 4 clases de terrenos donde cayeron las semillas? 4 terrenos diferentes. ¿Qué son las aves? ¿Qué significa junto al camino? ¿Qué significa que cayó entre piedras la semilla? ¿Qué significan los espinos y la buena tierra? ¿Qué son los frutos? Hay que explicarlo, y Jesús lo explicó. No necesitamos esforzarnos mucho ni dar rienda suelta a nuestra imaginación, porque Jesús les explicó ahí cerquita a sus discípulos, estando él en el bote y los discípulos con los pies o con medio cuerpo en el agua, les explicó a ellos la interpretación de la parábola. Así que vamos a ver, primero, ¿qué es la semilla? El sembrador salió a sembrar. ¿Sembrar qué? Semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Cómo? ¿Por qué no leemos otra vez el texto?
para ver qué es la semilla. Versículo 19. ¿Me pueden responder ahora qué es la semilla? Fuerte. Hay que poner atención. No es cualquier palabra. Es la palabra del reino. ¿Qué es lo que hay que sembrar? La palabra del reino. Hay que sembrar el reino. Si sembramos maíz, ¿qué vamos a cosechar? ¿Y si sembramos trigo? Trigo. ¿Y si sembramos cebada? Si sembramos un evangelio sin reino, ¿qué vamos a cosechar? Creyentes sin reino. Si predicamos un evangelio barato, cosecharemos cristianos baratos. Si sembramos el evangelio del reino, ¿qué vamos a cosechar? Discípulos. Amén. El evangelio del reino. Hay que volver al evangelio. Muy bien. La semilla es siempre la misma en esta parábola. Presten atención. La semilla es la misma, pero cae en 4 terrenos diferentes. Estos 4 terrenos son 4 clases de personas que reciben la palabra del reino. Es la misma semilla, pero los corazones son diferentes. El primero, la primera categoría o clasificación, que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, donde la tierra de tanto pisotear está dura. Así que la semilla cayó y no entró, porque antes de sembrar, ¿qué hay que hacer con la tierra? Ararla. Con la pala o con el arado, con el tractor, hay que abrir los surcos. Así que parte cayó junto al camino. Y dice Jesús, este es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Cuando nosotros predicamos, le predicamos a mucha gente. Pero Jesús nos está enseñando que por más que prediquemos, va a haber 4 clases de personas que reciben la misma palabra. Algunos, ¿qué es el arado? La tierra rota. Es el arrepentimiento. Algunos quieren recibir la palabra sin arrepentimiento. La tierra no está rota. Y si no hay arrepentimiento, esa semilla va a quedar en la superficie. Este es el corazón no arrepentido. La tierra no fue arada. El corazón no fue quebrantado mediante el arrepentimiento. Esa semilla no entró. No entendió el reino. Porque el que entiende el reino se arrepiente. El que entiende el reino quebranta su corazón delante de Dios. Así que este no es un problema intelectual, no entendió porque no tenía inteligencia, es un problema espiritual. Un corazón no arrepentido nunca entenderá el misterio del reino de Dios. ¿Amén? Vamos a la segunda. Cayó entre pedregales, entre piedras. Y dice que este sí entró, brotó, nació una nueva vida. Recibió la palabra. Dice aquí
El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Oh, qué alegría! La persona se convirtió, se arrepintió, se bautizó. Empezó una nueva vida. Pero hay piedras adentro. Esas piedras son cosas duras. Todavía hay rebeldía, todavía hay rencor, todavía no quiere perdonar, todavía no quiere obedecer. Sí, recibió, es la misma semilla y brotó. Esperemos un poco. Entonces, cuando alguien se arrepiente, acepta a Cristo como Señor, yo digo aleluya. Cuando alguien se bautiza, yo digo gloria a Dios. Pero digo, esperemos un poco. Cuando viene la prueba, hay que esperar que salga el sol. ¿Qué es el sol? Dice Jesús que es la prueba. Viene la prueba, sale el sol. ¿Y qué pasó con esta planta? Se secó, se marchitó. ¿Por qué? ¿No tenía? ¿Por qué no tenía raíz? Porque había piedras. Quiere decir que su arrepentimiento fue superficial. Su conversión fue superficial, no fue completo. Quedaron piedras. Recién se sabe cuando sale el sol. Pregunto, ¿el sol le hace bien a la planta o le hace mal? Pero a esta planta la mató. La prueba revela lo que hay en lo profundo. Amén. Me acuerdo de una chica que se llamaba Gloria hace unos cuantos años. Se convirtió, una compañera le predicó y se bautizó y se hizo discípula y la discipularon. Todos decían aleluya, gloria a Dios. Digo, esperemos la prueba. Y después de unos meses salió el sol. ¿Cuál era la prueba en este caso? Apareció un muchacho inconverso que se enamoró de ella. Y ella se enamoró de él. Y los discipuladores, la discipuladora le dijo, no, vos sos una hija de Dios, no te podés casar con un muchacho que no es del Señor. Pero estamos enamorados. Bueno, haciendo breve, salió el sol y Gloria se secó. Quiere decir que su conversión con entusiasmo al principio fue superficial. Y Jesús nos dice, esto le va a pasar a todos. Si a él le pasó, a nosotros también nos va a pasar, para que sepamos con qué clases de personas nos vamos a encontrar cuando sembramos la palabra del Señor. Muy bien, vamos al tercero. Otra parte cayó entre espinos. El que fue sembrado, versículo 20. El que fue sembrado, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero acá no había piedra. Tenía buena raíz, pero había otro factor. El afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? ¿Qué comeremos y qué vestiremos? ¿Cómo hago para pagar la luz, el gas y los impuestos? ¿Cómo hago para cosas legítimas? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Quiero más, no tiene fin. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe qué quiere decir infructuosa? Que no da
fruto. Y hay muchos que están atrapados por los afanes, por las preocupaciones, y Lucas agrega los placeres de la vida. Muchos están muy entretenidos y atrapados por espinos, por las riquezas, por las preocupaciones materiales y por los placeres de la vida. No dan fruto, pero, dice Jesús, versículo 23, pero más el que fue sembrado en buena tierra, bueno, menos mal que hay algunos que son buena tierra. Amén. ¿Cuántas pruebas pasaste? ¿Cuántos soles amanecieron en tu vida? Pruebas, dificultades. Y aquí estás. Amén. Firme en el Señor. Amén. Quiere decir que hay buena tierra y estás dando fruto para Dios. Dice, parte cayó en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¡Qué bueno! ¿Entendiste que Jesús es el Señor? ¿Qué quiere decir Señor? El amo, el dueño, la autoridad. ¿Entendiste lo que es el reino de Dios? Oye y entiende. Jesús es el Señor de tu vida, el que manda, el que dirige tu vida. Este que reconoce a Jesús como dueño y máxima autoridad, da fruto, produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y en Lucas dice, dan fruto con perseverancia. Amén. Si vos perseveraste hasta hoy, es porque sos buena tierra y estás dando fruto para la gloria de Dios. Amén. Algunos por los cuales estás orando todavía no se convirtieron, pero seguí orando, ya se van a convertir. Otros por los cuales has estado orando ya se convirtieron. Amén. Y seguí orando porque el Señor va a bendecir tu vida y va a haber fruto para Dios. Aleluya. Dan fruto con perseverancia. Gloria sea al Señor. Bueno, 3 preguntas fundamentales acá. Primero, ¿cuál de estos 4 terrenos representa tu situación? Vamos a ver, tu corazón. ¿Entendiste bien el reino? Amén. ¿Recibiste el señorío de Cristo en tu corazón? ¿Es Jesucristo el dueño de tu vida, de tu casa, de tu auto, de tu dinero, de todo? Él es dueño de todo. Amén. ¿Estás sujeta a la autoridad de Cristo y de su palabra? ¿Hay algunas piedras en tu corazón? Revísalo un poco. ¿Hay dureza? Cuando pecas, ¿pedís perdón? ¿Confesás tus pecados? ¿A la persona que ofendiste le pedís perdón? ¿Te mantenés firmes en las pruebas? ¿Vivís aferrado a Dios y a su palabra como la raíz profunda que se va metiendo cada vez más abajo en la tierra? Muy bien. Entre espinos, ¿estás buscando primero el reino de Dios en tu vida? ¿Es Jesús el número 1? Amén.
¿Amás a Cristo más que padre, madre, esposo, esposa, hijos? Amén. Buena tierra. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Decile esta mañana, Señor, vos conocés mi corazón. Si ves que hay espinos, estoy preocupado por lo material más que por lo espiritual. Si ves que hay piedras, dureza, si no quiero perdonar o hay rebeldía en alguna cosa, quítalo, Señor, de mi corazón. Amén. Ahora tengo que detenerme. Una segunda pregunta. ¿Quién es el sembrador aquí? ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra la palabra, dice Marcos 4:14. El que siembra la palabra. Jesús es el sembrador, número uno. Amén. Él recorría todas las ciudades y pueblos predicando, enseñando, sanando. Él era un sembrador. Pero no solo él. Ahora somos nosotros. A ver cuántas sembradoras y sembradores hay aquí. Levanten la mano. Sembradores. Amén. Algunos no levantaron la mano. Voy a preguntar otra vez. Vamos a hacerlo más fácil. ¿Cuántos quieren ser sembradores? Ahora sí. Bueno, gracias por la sinceridad. El sembrador somos también nosotros. Queridos hermanos, hermanas, hay que salir para sembrar. No podés sembrar solo adentro de tu casa, también adentro de tu casa. Pero dice el sembrador, salió a sembrar. En un tiempo puse en mi casa un cartel sobre la puerta de salida o de entrada, pero yo lo puse del lado de adentro, un cartel que decía así: el sembrador salió a sembrar, para acordarme que cada vez que yo salía de mi casa tenía que predicar. Amén. Que no me olvide. Y me ayudó a estar atento todos los días. Si te ayuda, pone un cartelito en la puerta de tu casa, no del lado de afuera. Del lado de afuera de sí podés poner también bienvenidos a esta casa del reino de Dios. No es importante. Del lado de adentro, pone un cartel que diga: la sembradora salió a sembrar. Amén. Hay corazones que te están esperando. Vos tenés semilla, que es la palabra del reino. Mira lo que voy a decir ahora. La tercera pregunta: ¿qué es la semilla? Ya lo dijo Jesús. La semilla es la palabra del reino. Entonces la semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios. La semilla es pequeña, pero poderosa, poderosísima. La palabra es Cristo. Amén.
El Evangelio de Juan empieza así. En el principio era el... ¿Qué es verbo? Palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, en la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué tremendo! Lo que vos tenés es semilla, es palabra, es el verbo. No hace falta un gran sermón. Una semilla es suficiente. Una palabra breve es poderosa. Soltá la palabra. Cuando estás con las personas, no te calles. Vos tenés dentro tuyo palabra de Dios, palabra del reino. Esa palabra es Cristo. En ella estaba la vida. La gente está mal. Lo que viven no es vida, lo que viven es muerte. Y vos tenés vida, sembrá la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Están en tinieblas y vos tenés una semilla de vida, una semilla de luz, una semilla que es Dios. Poderoso, imparable, cantamos hoy. Soltá la palabra. Ella produce vida, transformación, sanidad, salvación, rompe cadenas, derriba fortalezas, trae libertación, restaura vidas, restaura familias, reconcilia a los que están enojados, a los que están peleados, reconcilia al hombre, a la mujer con Dios y los reconcilia con los familiares, con los vecinos. La palabra transforma naciones, la palabra transforma y cambia la historia. Y esa semilla es la que vos tenés. No te la guardes. La sembradora salió a sembrar. Parte de la semilla va a caer junto al camino, parte entre piedras, parte entre espinos, pero parte en buena tierra. Vas a encontrar buena tierra y vas a ver vidas transformadas. Pero si sembramos poco, ¿cuánto cosecharemos? Y si sembramos mucho, ¿cuánto cosecharemos? Mucho. Sembremos cada día la palabra del Señor. Está con poco. Bueno, se va apagando. Querida, querida hermana, no te achiques ante nadie, ni siquiera ante el presidente de la nación. Dios está contigo. Lo que vos tenés, otros lo necesitan. Lo que vos tenés, otros no la tienen. Eres una sembradora del reino de Dios y la semilla va a caer en buena tierra también. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.